¿Qué tal, gente? ¿Cómo me les baila? Qué bonito volver a tenerles por aquí. Ya vieron ustedes de qué trata este video. 10 películas que voy a recomendar para enseñar ciencias sociales, de manera que esta aventura va a estar bomba, va a estar muy interesante. Tiene cine, tiene historia, tiene educación, me tiene a mí, tiene todo lo bueno, mis perros, ¿qué le pide más uno en la vida? Antes de comenzar, quiero hacer algunas aclaraciones. Usted en este capítulo no va a ver un recuento de las 10 películas que yo considero son los mejores documentos históricos. Si así lo quiere hacer, le invito para que vaya a ver este video sensacional que hice con personas muy tesas, donde ahí sí hablamos de cine que recomendamos. ¿De qué trata este video entonces? 10 películas que al profe Jordi, que a este pechito, le han funcionado en su labor docente. Y cuando digo me funcionan, lo hago pensando en tres cosas. Primero, son películas que por supuesto abarcan fenómenos sociales. Segundo, suscitan en los estudiantes reflexiones e inquietudes sobre lo que ve uno en clase. Y tercero, y no menos importante, son películas que entretienen. Dicho esto, vámonos con esas 10 películas. Creo yo, no hay mucho cine al respecto, es más bien poco lo que se ha hecho sobre este tema, y dentro de esas pocas películas yo escojo Apocalipto. Sí, yo sé, esta película tiene muchas inconsistencias, tiene muchos desaciertos de tipo histórico, de tipo cultural. Yo sé que ya de primerazo van a decir como no, pero este señor se hace llamar historiador y recomendando estas películas. No, profe, déjeme decirle que está muy mal. Sí, yo sé, estoy corriendo el riesgo porque independientemente de que esta película tenga esos errores, da cuenta y refleja cosas que eran propias de las culturas prehispánicas y que le permite a los estudiantes hacerse una idea de la cultura, del modo de vida y de toda la cotidianidad de estas civilizaciones. Por ejemplo, la arquitectura, ¿no? Con todo el tema de las pirámides, créanme, uno a veces le dice a los estudiantes que hablen sobre las pirámides y la única referencia que tienen son las de Egipto. Todo el tema de la organización de las ciudades, todo el tema religioso, con los rituales religiosos, los sacrificios, la veneración a los dioses, al sol, el tema también de la vestimenta, que no es un dato menor, la división sexual del trabajo, las jerarquías y otros más. Además, tiene un gran plus y es que esta película es muy entretenida, hermano. Esta película es tremendamente entretenida. ¿Cuál es mi sugerencia? Abórdela en clase y si quiere, voy a dejar allí en la descripción el link de un artículo de la Nat Geo donde muestran todas las inconsistencias y desaciertos de la película. Entonces usted a partir de la película y a partir de este artículo puede hacer un taller o pensarse una clase por medio de la cual diga a los estudiantes, bueno, vean, la película está bien acá, pero falla en esto y quedamos como amigos, como amigas y ustedes se suscriben a este canal y la pasamos bueno, ¿no? Si quieren. Cuando yo abordo este tema con mis estudiantes de sexto, séptimo, veo con ellos y con ellas Avatar de James Cameron del 2009. Para quienes se les llama mucho la atención y dicen, pero ¿cómo es posible que para ver la conquista de América el profe utilice esta película? Voy a decirles, no es algo que yo me esté inventando, también ya está muy documentado que entre esta película de Avatar y lo que fue la conquista y la invasión de América hay muchas analogías y muchas similitudes que le sirven a uno mucho como profesor para poner a reflexionar a sus estudiantes en torno a lo que fue este suceso histórico. Todo el tema de apoderamiento, de la explotación y del saqueo de recursos, por ejemplo, el tema de la apropiación cultural de los humanos en el caso de la película con la cultura o con la sociedad o con la civilización Na'vi, bueno, estos bichitos azules, que fue muy parecida a esa aculturación o apropiación cultural de los europeos aquí en tierras precolombinas con todo el proceso de evangelización, por ejemplo. Y otras cosas más. Y otro gran plus, esta película, díganme si no, es también bien entretenida. Larga, pero muy entretenida y para niños, niñas de 10, 11, 12, 13 años, es una película que funciona y que va muy bien.
Me gusta mucho trabajar este clásico de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos. Estamos de acuerdo, ¿no?, en que esta película da cuenta de muchas cosas, muchos aspectos de lo que fue la industrialización o todas estas ideas marxistas de la enajenación, de cómo el ser humano en un mundo lleno de fábricas y de máquinas deja de ser ser humano para convertirse en una parte más de la industria, en una parte más de una cadena de producción, cuando Charlie Chaplin está ahí trabajando 10, 20 horas y queda pues ahí convertido en un robot, en una máquina misma. Todo el tema de la explotación, la burguesía con el proletariado. Además, dicho sea de paso, es una película muy divertida y le demuestra a estas nuevas generaciones que hay material en blanco y negro mucho que vale la pena. Cuando estudiamos allí en clase todo el tema de los fascismos, de los totalitarismos, de las dictaduras, yo tengo dos películas que me funcionan bastante bien. Número 4, El último rey de Escocia, que da cuenta de este tirano presidente ugandés Idi Amin, que estuvo en el poder por allá en Uganda entre 1971 y 1979, una persona que reúne muchos atributos propios de un dictador, de un fascista, es demagogo, su gobierno es violador de derechos humanos, es un tirano, persigue a la oposición, comete crímenes de Estado, es un genocida, etc. Y esta película también es muy bacana y tiene un desenlace que lo deja a uno ya a la expectativa. Número 5, esta sí creo que es la más polémica de todo el conteo, ya más polémica que Apocalipto. Aquí sí les voy a perder, por favor, suscríbanse antes de que se vayan, porque les estoy hablando de El Dictador. Sí, El Dictador, pero no la película de Charlie Chaplin, sino la película de Sacha Baron Cohen. Esta película, como otras muchas de Sacha Baron Cohen, es una película que sobresale por un humor muy básico, que cae en los estereotipos, en lo obsceno. A mí esta película me hace reír mucho, me parece muy divertida. No sé por qué hago así. Me parece que teniendo un guión más bien muy sencillo, que no la hace digna de ganarse ningún festival de cine, ni mucho menos, sí permite, por medio de su protagonista, del dictador de Aladín, darse cuenta de algunos otros atributos de los gobiernos fascistas y de los totalitarismos. Todo el tema del machismo, de la discriminación, de la desaparición de la oposición, del autoritarismo, entre otros. Hey, Hairnet, kind of need you to hurry up. Chop, chop. Next. I love being an American. Sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, uno puede hacer fácilmente otro capítulo porque este sí es un tema que ha despertado mucho interés en la industria cinematográfica. La que a mí personalmente más me ha funcionado es El pianista de Roman Polanski. La película es un reflejo muy entretenido, muy conmovedor de lo que fueron esas etapas del Holocausto y la discriminación contra los judíos, ¿no? Una primera etapa de aislamiento social, una segunda etapa ya de aislamiento físico, cuando ya se les aparta, y una tercera etapa, la más triste, de exterminio y de aniquilación. Funciona muy bien allí para despertar empatía, para conmover de manera genuina a los estudiantes y además de eso para reflejar la crueldad de lo que fue este nefasto suceso histórico. Si uno quiere trabajar una película sobre la segunda mitad del siglo XX, por lo menos la segunda mitad del siglo XX occidental y especialmente estadounidense, me parece que estamos de acuerdo en decir que Forrest Gump es una gran película, funciona muy bien. Además de que la película es muy chévere, muy bacana de principio a fin, y tiene esta maravillosa interpretación de Tom Hanks. Tiene muchas referencias históricas, ¿no? Por lo menos todo el tema de la discriminación hacia las poblaciones afroamericanas, tema de la cultura hippie, de las panteras negras, por supuesto lo que fue el conflicto de Vietnam, todo el tema del consumo de drogas, las alusiones que hacen allí a diferentes presidentes estadounidenses, a artistas musicales como Elvis Presley, John Lennon, la aparición y la propagación del VIH. Pues ya conté la película, básicamente, sí. Told you, but I could run like the wind blows. Who in the hell is that? That there's Forrest Gump, coach. Just a local idiot. Una película para trabajar el tema del capitalismo y de las relaciones de poder. Listo. Es una película que tiene un mensaje allí anticapitalista, pero paradójicamente tiene el nombre
de una multinacional y les estoy hablando de Lego. Esta película va muy bien, funciona muy bien en ese caso. Su protagonista, el personaje principal que se llama Emmett, parece sacado por allá del Manifiesto Comunista, parece que hubiera sido escogido por el mismo Marx, ¿no? Es un obrero de una fábrica que lleva una vida bastante rutinaria, bastante aburrida, propia de este capitalismo salvaje del siglo XXI, pero va despertando en él todo un tema de conciencia de clase y al final, alerta spoiler, al final pues lleva a cabo una insurrección proletaria, ¿no? Tranquilos, amigos, ya vine. ¿Batman? ¡Increíble! ¿Harías uno de estos en naranja? Solo trabajo en negro y a veces en un gris muy, muy oscuro. 9, una película con la que uno fácilmente puede trabajar 3 temas por separado o a la vez, si se quiere. El Medio Oriente, el fundamentalismo religioso y el machismo. Les estoy hablando de Persepolis, esta película animada a blanco y negro que deriva de un cómic de Marjan Satrapi y que va muy bien en este caso. Es toda una denuncia del fanatismo religioso, muestra allí las condiciones que tienen que vivir las mujeres iraníes, las condiciones machistas propias de la religión islam, la guerra en el Medio Oriente. Además de eso, me parece que su protagonista, esta niña, es un referente bastante interesante para las estudiantes que se aparta de esos referentes típicos del cine hollywoodense y otro cine más comercial. What's with the punk shoes, huh? What's this on the back of your jacket? On an amazing journey of discovery. No voy a terminar este video sin hablar de Colombia y de lo que ha sido por lo menos el conflicto armado en Colombia. Yo he trabajado algunas películas que me han funcionado muy bien. Retrato en un mar de mentiras. Esta película es muy buena, muy entretenida, les gusta mucho. Y también Monos. Monos funciona en algunas partes más que otras, pero también funciona muy bien. Pero en este caso particular quiero recomendar Los colores de la montaña. Una película muy bonita, una película que, como su director lo dijo, muestra lo absurdo de la guerra alrededor de un balón de fútbol, que se desarrolla en el campo, allí donde el conflicto armado ha causado mayor impacto, que tiene a niños como protagonistas y refleja lo que han sido los actores de la guerra, el ejército, los paramilitares, las guerrillas, cosas absurdas como las minas antipersonas, cosas aberrantes como el desplazamiento forzado, en lo que Colombia sí que ha sobresalido desafortunadamente, y que muestra cómo la escuela, ahí sí se me sale lo profe, tiene que sobreponerse en estas poblaciones tan golpeadas por el conflicto armado en nuestro país. Que a nadie se le ocurra meterse a ese potrero. Sí, pero hágale poca luz, se puede poca luz. Llegamos al final de este video. Muchísimas gracias a esas personas bonitas que siempre se quedan hasta acá. Déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció, si hubo una que les llamó la atención más que otras, si no están de acuerdo conmigo en alguna película que yo haya mencionado, si le pareció absurdo que yo haya tenido en cuenta este filme. En fin, yo debo decirlo, me siento muy afortunado. En este momento trabajo en un colegio que está equipado con su videobeam, con su computador, y yo me puedo dar ese lujo, ¿no? Todo mi respeto, toda mi admiración para esos profes, para esas profes que no tienen estos recursos en sus aulas de clase o que trabajan en colegios allí construidos pues casi que de cartón. Me les quito el sombrero y hay que poner cine, gente, hay que poner cine siempre que podamos como profesores, no tanto para que las clases sean menos aburridas, porque eso es caer en este discurso que me choca tanto de decir que el colegio tiene que ser divertido y que tiene que ser entretenido. No, el colegio y la escuela está pensada para otras cosas, pero no para entretener. Puede entretener y es bonito que entretenga, pero esa no es su función. Pero sí, repito, el cine es muy importante, por lo menos para que los y las estudiantes conozcan su mundo desde lo audiovisual, de otras maneras, de diferentes formas. Nos vemos, gente. Yo les deseo, como siempre, mucho placer en sus vidas, porque en esta vida nada se compara con el placer. Chao.